Bendiciones del Altísimo. Sean ustedes bienvenidos a este nuevo encuentro del discipulado número 1. Hoy vamos a tratar nuestro tema número 3 y vamos a ver un tema muy interesante. Se llama las 3 paternidades. Nosotros normalmente pueden ustedes ver en las diapositivas, somos seres tripartitos. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros tenemos o estamos integrados por 3 partes y por eso se nos llama tripartitos. Vamos a mirar Primera de Tesalonicenses 5:23. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por ser seres tripartitos, por estar formados por esas 3 partes, alma, cuerpo y espíritu, tendremos entonces que tener 3 nacimientos para poder ser formados en esas 3 áreas de las cuales somos compuestos. Vamos a mirar en la siguiente diapositiva entonces nuestra primer paternidad. Y es entonces la paternidad de Dios. Somos hijos de Dios. Y vamos a mirar Juan 1, versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Al recibir nosotros al Señor en nuestras vidas y creer en su nombre, entonces, que es parte de ese propósito que nos es asignado, se nos concede la posibilidad de ser hijos de Dios. Nosotros recuerden que tenemos una escala, unas dimensiones que debemos atravesar para poder llegar a ser esos hijos de Dios. Y esto nos muestra que tendremos que dejarnos entonces formar. Todo hijo debe ser formado. Recuerden que la palabra dice que al hijo que se ama, se lo corrige. Si usted es un hijo y quiere ser amado por Dios, debe dejarse formar, debe dejarse corregir para que Dios pueda cumplir en usted y en mí el propósito que Él tiene determinado. Todos nosotros tenemos entonces también unos padres biológicos a través de los cuales nosotros nacimos en esta tierra. Y en el espíritu entonces somos hijos de Dios. Recuerden, nosotros somos un espíritu que habita en un cuerpo y que tiene un alma. Por tanto, entonces vamos a ir a ver esa cuestión de la paternidad terrenal, que son nuestros padres biológicos, a quienes hemos conocido desde siempre. Vamos a ir a Hebreos 12:9. Dice: después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus, para quien vivamos. Ese es un llamado a dejarnos orientar, a dejarnos corregir dentro del propósito que tiene el Señor para con cada uno de nosotros. Nosotros entonces, cuando venimos de ese lugar maravilloso que es cerca de Dios y tenemos que venir a la tierra, somos engendrados por un padre y una madre. Es bueno que usted en este momento se haga una pregunta: ¿cómo se encuentra su paternidad? ¿Cómo es su relación con sus padres? Ahora, ¿tiene usted a sus padres cerca? ¿O usted no tuvo esa paternidad? Creo que es un buen momento para que usted pueda hacer una evaluación y mirar si tiene una debilidad en esa segunda paternidad. Y vamos a ir a la tercera parte. Esa tercera parte de nuestro ser, que llamamos alma, es la que queda generalmente mal paternizada
si no somos engendrados en la voluntad de Dios. Mucho cuidado cuando nosotros nos dedicamos a hacer todo un tour por las iglesias y empezamos a ir a comer en una mesa, en otra mesa, en otra mesa, y no nos decidimos en un solo lugar. ¿Qué ocurre? Usted come en muchas mesas, pero resulta de que no es paternizado en ningún lugar. No tiene usted un padre que realmente le permita ser formado y orientado, que le permita tener unos principios. Es usted un alma que anda rodeando por todos lados, que anda deambulando, pero que no tiene un orden de verdad, no tiene una disciplina que le permita ser formado como debe ser. Así que en esta tercera paternidad vamos a mirar en la diapositiva el Padre del alma. Y vamos a ir a Juan 1:13. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Tal como lo veíamos hace un rato, nosotros somos engendrados por la voluntad de Dios. Y el Señor nos entrega a alguien que nos pueda orientar aquí, a alguien a quien usted vea, a quien usted pueda tocar, pueda palpar, y quien pueda a usted corregirle dentro de ese propósito que el Señor tiene con usted. Esa es la función que tienen los pastores en la vida de todos los hombres. ¿Qué dice Hebreos 13:17 en esa misma diapositiva? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Cuando un pastor recibe por encargo un alma, debe responder por ella, deberá dar cuenta de ella en el momento propicio. Así que la misión no es pequeña, tal como no es sencillo levantar un hijo de carne. Y eso que el hijo de carne usted lo tiene en la casa, puede disciplinarlo, puede corregirlo, puede sacar la correa, puede castigarlo. Imagínese si así es complicado levantar un hijo, ¿cómo lo es entonces cuando usted tiene un pastor que quiere disciplinarlo, pero no puede sacar la correa con usted? Simplemente lo hace porque usted permite que esa persona lo haga. Porque para que esa disciplina se dé, usted y yo debemos estar dispuestos a ser disciplinados. Debemos estar dispuestos a ser formados. Esta es una formación en la que nosotros debemos tener disponibilidad. Debemos estar dispuestos para corregir y para aceptar las orientaciones de esa persona que Dios designó para nosotros aquí en la tierra, para poder formar nuestra alma, y se llama pastor. Vamos a ver en Juan 8, 31 y 32 en esa misma diapositiva. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este es un versículo que muy a menudo escuchamos, pero que hay que tener muy en cuenta. ¿Qué es lo que nos dice? Nos da a nosotros un ofrecimiento de libertad, pero para tener esa libertad necesitamos entonces conocer la verdad. Y para conocer esa verdad debemos ser discípulos. Y el ser discípulos quiere decir que usted y yo debemos dejarnos discipular, debemos dejarnos formar, para poder entonces tener acceso a esa verdad que nos hará libres. Para ello entonces no es suficiente con solamente creer en Dios. Además, hay que conocer toda esa verdad y permanecer en ella, creyendo entonces y viviendo para ser libres. Es indispensable tomar una decisión cuando usted llega a los caminos del Señor. Y esa decisión no es solamente de cambiar su vida, sino además de cambiarla a su manera, dejarse formar. Porque si usted y yo
No podemos dejarnos formar por una persona a la que vemos, a la que escuchamos, a la que tocamos, a la que podemos llamar, a la que podemos tener una conversación frente a frente. ¿Qué entonces podrá hacer Dios a quien usted no puede ver? Quien usted puede sentir, quien usted puede percibir, de quien usted puede recibir orientación y enseñanza, pero que usted no puede ver cara a cara en este momento. Si usted no se deja disciplinar por un hombre aquí en la tierra, difícilmente Dios va a poder actuar en su vida y en su formación. Vamos a ir al Salmo 119, 160. Dice, la suma de tu palabra es verdad. Y en Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentiras, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. Jesús reconoce entonces a esos hijos desobedientes como hijos del diablo, por sus deseos, por no permanecer en la verdad, por ser homicidas desde el principio. ¿Y cuándo es la primera vez que Satanás se convierte en homicida? Cuando en el huerto del Edén va y le echa el cuento a Eva, y Eva se lo cree cuando le dice que no va a morir si come de aquel árbol que Dios le dijo que no comiera. En ese momento entonces, él se convirtió en padre de mentira y Eva creyó sus mentiras. Si bien Adán y Eva no tienen una muerte física en ese momento, los deseos incorrectos anulan el propósito inicial que Dios tenía con ellos y por ende nos cambian el propósito a cada uno de nosotros. Y anulan la posibilidad de seguir comiendo de ese árbol de la vida y seguir teniendo comunión con el Padre directamente. Recuerde que ellos hablaban con Dios directamente, sin temor, sin tapujos, lo veían todos los días en el huerto del Edén, se comunicaban con Él, podían dialogar con Él directamente. Pablo le sugiere a la iglesia de Corintios que los deseos incorrectos extravían los sentidos para identificar la verdad. Eso nos dice Pablo. Vamos a mirar 2 Corintios 11, 3 y 4. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibéis otro espíritu que el que hemos recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. No se trata de cambiar de religión, se trata de que a pesar de estar donde tú estás, empiezas tú a ver y a creer en otro Jesús, en un Jesús diferente al que las Escrituras te han planteado, que no conlleva a la verdad del Evangelio que encontramos en la palabra, y un espíritu diferente de fe que no era el que se ministraba según la palabra. Cuando la palabra espíritu está escrita en minúsculas, se refiere entonces al espíritu que proviene de un hombre y no al espíritu de Dios. ¿Qué entonces tenemos nosotros dentro de esa paternidad del alma? Vamos a mirar 2 Corintios 4:13 en la diapositiva. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. En ese momento Pablo reconoce su paternidad de fe. A través de esa fe,
Él recibe paternidad, tal como usted y yo debemos hacerlo. Si no tenemos fe, entonces, ¿a quién es que estamos siguiendo? Y vamos a complementar con 1 Corintios 4:15, que dice, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. ¿Qué es eso de ayos? Los ayos son los maestros, los padres son los propios pastores o incluso los apóstoles. Pablo muestra la diferencia de una palabra de engendramiento, de una palabra de milagros, de una palabra para introducirnos en el reino, al nacer del agua, de la palabra del Espíritu. Nosotros somos engendrados a través de la palabra. Y ese engendramiento nos lleva a tener una nueva vida, a nacer de nuevo. Según dice Juan 3, del 5 al 6, dice, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es distinta entonces esa palabra de engendramiento a una palabra de milagros o una palabra de sanidad o de instrucción. Esas palabras que se generan aquí en la tierra son diferentes y tienen un propósito distinto cada una. El apóstol Pablo resalta esa cualidad de Tito como verdadero hijo en la misma fe. Vamos a ir a Tito 1, versículo 4. Verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. La intención divina y la de una paternidad del alma pastoral o apostólica es que sus hijos imiten la fidelidad y la enseñanza. Y entonces aquí vamos a encontrar esos propósitos del Padre del alma, dentro de los cuales vamos a encontrar diferentes cosas. En 1 Corintios 4, 16, 17 encontramos, por tanto os ruego que me imitéis. A desafío tan grande que tienen nuestros pastores, porque deben convertirse en un ejemplo, no solamente en el mencionar las cosas, no solamente en decirles, sino que como a los hijos se dice que la mejor forma de enseñar es con el ejemplo. Así que nuestros pastores deben llevar una vida que sea un ejemplo a seguir. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. El apóstol Juan resalta entonces la alegría de ver a sus hijos caminando en la verdad, haciendo conforme deben hacer, imitándolo. Vamos a mirar entonces la siguiente diapositiva. Tercera de Juan 1:4. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Y en segunda de Juan 1:4 dice, me alegré muchísimo al encontrarme con algunos de ustedes que están practicando la verdad según el mandamiento que nos dio el Padre. Qué bueno poder que un pastor encuentre a sus hijos hablando, predicando de la palabra y que pueda identificar ese sello. Qué maravilloso que es cuando nosotros como hijos somos invitados a algún lugar a compartir de la palabra y alguien nos dice
que encuentren la identidad de la casa del Padre, que se siente como la misma identidad de la pastora Leila con nosotros, que encuentran mucha similitud, encuentran profundidad en la palabra de la misma manera. Qué bueno que Dios pueda reconocernos como esos hijos que estamos haciendo lo que Él quiere que nosotros hagamos, que seamos unos buenos seguidores, unos buenos imitadores de su ejemplo. Malaquías 4:6 en la siguiente diapositiva nos dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Es un momento en el que el Padre decide hacer retornar los corazones tanto de los hijos al encuentro con los padres. Pero los primeros que tenemos que encontrarnos somos nosotros como hijos con Papá Dios. Volver a retornar a ese encuentro, encontrarnos con Él para poder cumplir el propósito como padres y madres de familia, conforme a una buena paternidad, conforme a lo que un buen maestro nos enseña a nosotros. Si usted y yo estamos bien formados como hijos, entonces podremos formar unos buenos hijos nuestros. Y miramos Lucas 1:17. Ahí en la misma diapositiva. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo, preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Si usted y yo estamos dispuestos y somos bien formados, podremos tener la certeza de estar listos y dispuestos para recibir la venida del Señor. Pero si usted y yo no nos disponemos y no nos dejamos formar, ¿de qué manera vamos a recibir entonces al Señor cuando venga? ¿Seremos entonces de aquellas vírgenes necias que no recargamos el aceite suficiente para esperar la venida de aquel hombre maravilloso? ¿O seremos de aquellas buenas vírgenes que decidieron tener listos sus candelabros y además tener el aceite suficiente para poder esperar el tiempo necesario para la venida de su amado? Teniendo en cuenta que los hijos entonces serán el reflejo de los padres, tenemos un llamado, usted y yo. Usted y yo nos estamos formando en este momento como hijos, pero a medida que usted y yo nos estamos formando como hijos, estamos llamados también a empezar a generar la idea con esos hijos que Dios nos ha entregado o nos va a entregar. Porque recuerde que usted y yo estamos llamados a cumplir con un propósito del Señor y es compartir sobre su palabra. Y así como usted recibe, debe dar. Y todo aquel que busca de Dios y se acerca a usted, qué bueno que pueda decir: esta persona es una persona ideal para formarme a su lado. Qué bueno que Dios entonces decida poner en sus manos la vida de muchas personas, de muchas almas que deben ser formadas y que necesitan reconocer, encontrar y determinar esa paternidad. Recuerde en la siguiente diapositiva que si los hijos se encuentran en rebeldía, en los padres deberá imperar la prudencia. Si en sus hijos hay una falencia, en usted y en mí, como padres, debe haber una respuesta adecuada. Finalmente, entonces, recuerde en este tema 3 de las 3 paternidades, es indispensable estar sanos en esos 3 puntos, en esas 3 áreas, en esas 3 paternidades. Lleve usted un momento a solas a su espíritu y haga una evaluación de cómo están sus paternidades. ¿Dónde tiene falencias? ¿Dónde necesita ser restaurado? ¿Dónde necesitas ser lleno?
Si tú lo identificas, entonces encontrarás la forma adecuada para que bien sea nuestro Padre Dios, tus padres terrenales o tu Padre del alma, puedan entonces darte aquello que te hace falta. Y no te preocupes si tus padres terrenales ya no están o si simplemente no los tienes a tu lado. A través de tu Padre del alma y a través de la paternidad de Dios, podrás ser restaurado en aquello donde tienes ese vacío. Que Dios bendiga tu vida y que te permita ser engendrado y restaurado en esas tres paternidades. Que el Señor te bendiga grandemente. Recuerda que para ser unos buenos hijos debemos dejarnos disciplinar. El Señor le bendiga grandemente.